Hola chiquis, espero que estén muy bien. Hoy en día les traemos las cápsulas de la clase de homeostasis. Entonces chiquillos, de partida hay que entender que el cuerpo humano y el ser humano trabaja biológicamente bajo las leyes de la termodinámica. Si nosotros imaginamos el cuerpo humano en base a las leyes de la termodinámica, nosotros tenemos que imaginarlo como un cuadradito. Y este cuadradito corresponde a una parte de todo lo que existe en el universo. Un cuadradito dentro de toda la inmensidad del universo. A este cuadradito lo vamos a llamar sistema. Y un sistema, chiquillos, como bien decimos, es una parte del universo. Y el organismo, el cuerpo humano, funciona como un sistema. Este sistema está separado de su entorno en base a un límite, a través de un límite. Y en base a este límite, chiquillos, el sistema y el entorno van a tener un grado de comunicación. Y ese grado de comunicación va a influir en las características que presente el sistema en el tiempo. Y de eso, chiquillos, se encarga nuestro organismo, de mantener las condiciones del sistema constantes en el tiempo. Y ese fenómeno se llama homeostasis, lo cual se denomina capacidad de un sistema en mantener constante su medio interno, de permanecer igual. El medio interno, chiquillos, lo que conocemos como medio interno en biología, se aplica en base a que se regula en la homeostasis, se equilibra este medio interno. El medio interno, más que nada, chiquillos, se refiere a los líquidos corporales, que varían y que varían sus características en base a las características del medio externo o medio ambiente. El ambiente que rodea a las células, chiquillos, al ser el principal que influye en estas, le llamaron medio interno. Lo que está fuera de nuestro cuerpo le llamaron medio externo. ¿Y todo con qué fin? Con el fin de mantener constante el medio intracelular. Hay un concepto que se llama heterostasis, el cual es lo contrario a homeostasis, ya que eso corresponde a un desbalance en las condiciones internas, la heterostasis. Entonces, chiquillos, hay que entender que el organismo mantiene las condiciones de su medio interno en una variable constante en el tiempo. Pero ustedes pensarían, tiene un mismo valor. Por ejemplo, un número 1 tiene un mismo valor. Y en todo el tiempo esto se mantiene igual. No es tan así, chiquillos. El valor, los parámetros del medio interno varían, pero varían siempre en un rango específico. Y ese rango específico le llamamos el rango fisiológico. ¿Qué quiere decir eso? El rango de la normalidad. El rango de la normalidad en el sentido de que los parámetros del medio interno siempre van a estar en un intervalo de rango. Y eso se va a considerar como normal. Por sobre ese rango o por bajo el rango se considera anormal y da paso a lo que conocemos como enfermedad. Entonces, si tienen para mantener ese equilibrio de la homeostasis, siempre que se detecte un cambio, un imbalance que le ponen acá, va a haber un receptor encargado de censar ese cambio, se va a procesar a través del centro de control y eso va a tener una respuesta. Y esa respuesta, chiquillos, va a generar un control de la homeostasis, como concepto que ustedes ya conocen. Y aquí me van a perdonar un poco por los dibujos, pero estos, chiquillos, que está acá, representa uno de los protagonistas de la homeostasis, que es el sistema nervioso autónomo, en el cual, como ustedes ya saben, se divide en simpático y parasimpático. Simpático en caso de alerta y simpático en caso de reposo. Si nosotros tenemos una situación de alerta, eso también va a ser una alteración de la homeostasis. Entonces, el simpático va a actuar en respuesta a esa alerta. Si nosotros estamos en condiciones de reposo, para descansar luego de una situación de alerta, por ejemplo, ahí es donde actúa el parasimpático para reponernos. Por eso al parasimpático se le denomina rest and digest, que es reposar y digerir. En cambio, al sistema simpático se le llama fight or flight, luchar o huir, como ustedes ya conocen de sus clases de sistema nervioso. Los sistemas que se encargan de regular la homeostasis son varios, y los principales son el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, chiquillos,
el sistema digestivo tiene gran parte de regulación y uno de los principales que es el endocrino, que ustedes ya conocen de biología común. Entonces, chiquillos, pregunta PSU. Un individuo que es capaz de sobrevivir cuando 1. Mantiene un intercambio de materia y energía con el medio circundante. 2. Se autoperpetúa en el proceso de reproducción. 3. Mantiene la homeostasis de su medio interno. 4. Responde a cambios del medio circundante. Tienen 30 segundos para responder. Ya, chiquillos, la correcta es 1, 3 y 4. 1, 3 y 4 son las características que ya le hemos mencionado. La 2, que se autoperpetúa en el proceso de reproducción, eso es más que nada para la supervivencia de una especie o población. Para un individuo, el que se reproduzca o no influye en su supervivencia. Entonces, chiquillos, la homeostasis, chiquillos, se encarga de dos cosas, principalmente de mantener un equilibrio hidrosalino y una regulación neuroendocrina. Por parte del equilibrio hidrosalino, la principal función es mantener regulada y constante la función y la estructura del sistema renal, que va a ser el principal protagonista al momento de equilibrar las sales y el agua dentro de nuestro organismo, por eso hidrosalino. ¿Y eso a qué ayuda? A regular el volumen de nuestro cuerpo y a concentrar la orina para botar los productos de desecho correspondientes de manera adecuada. Y por otro lado, la regulación neuroendocrina se encarga principalmente de otras respuestas como son el estrés, la temperatura corporal, la presión sanguínea y la glicemia. Cada uno las vamos a ver de manera detenida a lo largo de la clase. Entonces, chiquillos, para empezar a estudiar el tema de la homeostasis hay que entender que el principal componente de nuestros medios internos es el agua. Por un lado, el agua se ubica tanto intracelular como extracelularmente. Y extracelular está, el líquido se divide en líquido intersticial, que es el líquido que rodea las células, plasma, que es el líquido que está en los vasos sanguíneos, en la sangre, y otros líquidos, principalmente tejido linfático. Esas son las principales divisiones. Y si nosotros analizamos un poco el contenido promedio de agua corporal en nuestros compartimentos, veremos que somos, en las mujeres, por ejemplo, somos 45% sólido y 55% agua. En cambio, en los hombres son 40% sólido y 60% agua. Verán que la mayoría de nuestro cuerpo es agua. Y de esa agua, chiquillos, 2/3 de esta agua están dentro de las células, en el tejido, en el fluido intracelular, que es este punto que les marcan acá. Después, chiquillos, 1/3 de esto, el otro tercio faltante está en el fluido extracelular, que le llamamos volumen extracelular. Y ese volumen extracelular se divide a la vez en fluido intersticial, o sea, el líquido que está rodeando a las células, y el plasma, que está dentro de los vasos. Fíjense que un 80% del líquido extracelular corresponde a líquido intersticial y un 20% corresponde a plasma. Esta lámina de acá, chiquillos, es más que nada para analizar las grandes diferencias entre la concentración de distintos iones entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. En el líquido intracelular principalmente tenemos fluidos celulares. Y en los fluidos celulares principalmente, ¿quién prepondera? El potasio, por un lado, el fosfato y las proteínas. Son principales actores. En cambio, en el líquido extracelular, que es esta parte que está acá, dividido en plasma sanguíneo y fluidos intersticiales, como ya hemos visto, mandan el sodio, el cloro y el bicarbonato. Son los electrolitos que mandan en los distintos compartimentos. Y para mantener constante y en equilibrio la concentración de los distintos solutos, iones, etcétera, de cada compartimento, el principal fenómeno para mantenerlo en equilibrio es la osmosis, que ustedes ya conocen de biología común. Si tenemos acá dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, solo permeable al agua, y una solución está diluida en comparación con la otra que está concentrada, veremos que la concentración en esta que está acá, es menor que en la concentración de acá.
Por lo tanto, chiquillos, ¿qué va a pasar? Que por osmosis el agua va a fluir en este sentido, aumentando la concentración de 1 y disminuyendo la concentración de 2. De manera de que ambas concentraciones queden iguales. Eso en base a osmosis. Y aquí esto un poco para recordarles en materia de biología común, que en un medio hipertónico los solutos están en mayor concentración fuera de la célula. En un medio hipotónico los solutos fuera de la célula están menos concentrados, o sea que se encuentran diluidos. Y en un medio isotónico, si bien hay movimiento de agua en ambos sentidos, no hay un cambio neto de agua, porque las concentraciones son las mismas. Entonces, a simple vista vamos a ver que los volúmenes intracelulares y extracelulares no van a variar. Esto es un poco de lo mismo para que vean los mismos fenómenos, chiquillos. Y acá, en el caso de las células vegetales, en un medio hipertónico se plasmolizan, porque la pared vegetal no se rompe, pero la membrana se separa de la pared vegetal. Eso es plasmólisis. En un medio isotónico no hay un movimiento neto de agua, pero las células vegetales se encuentran flácidas. Y en un medio hipotónico existe lo que se llama presión de turgencia, por eso están turgentes, en que la vacuola ejerce una gran presión y esa presión ayuda a las funciones de la célula vegetal. Y eso se llama turgencia, en un medio hipotónico. Por eso a las plantitas les gusta el agua, acuérdense. Entonces, chiquillos, pregunta PSU. En la figura se muestra un experimento en el cual se ha puesto una bolsa membranosa cerrada conteniendo una solución acuosa de proteínas en el interior de un vaso que contiene solo agua. Del experimento se puede deducir correctamente que 1. La membrana es semipermeable. 2. El movimiento de las moléculas es por osmosis. 3. Las proteínas son muy grandes para atravesar los poros de la membrana. Tienen 30 segundos para contestar. Ya, chiquillos, la correcta es 1, 2 y 3. Todas son correctas. Si ustedes se dan cuenta, en la pregunta, les dicen que la bolsa que se sumerge en el agua tiene proteínas, las cuales son estos puntitos grandes que ven acá. Todo esto. Y estos que están acá. ¿Qué ocurre, chiquillos? Que al tener una membrana, una bolsa membranosa cerrada, ven que la bolsa se hincha. Y no hay una variación grande entre la concentración de proteínas en la bolsa y los puntos negros. Ahora, lo que se ve, chiquillos, es que hay puntos negritos que entran acá al esquema. Y les dicen que el vaso solo tiene agua. Por lo tanto, los puntos negros son moléculas de agua, chiquillos. Entró agua a la bolsa. Por lo tanto, ¿se puede deducir que la membrana es semipermeable? Sí, porque permite el paso solo de agua, no de las proteínas que estaban acá. ¿El movimiento de las moléculas es por osmosis? Sí. El movimiento de agua para igualar las concentraciones es por osmosis. Recuerden que acá tenemos proteínas en el interior de la bolsa, pero fuera no hay nada. Por lo tanto, el medio del vaso en comparación con el medio de la bolsa es hipotónico. Hipotónico. Por eso se mueven por osmosis hacia dentro de la bolsa. Y por otro, ¿las proteínas son muy grandes para atravesar los poros de la membrana? Sí, es deducible. Y por eso se dice que es semipermeable, porque deja pasar ciertos solutos. Por eso las correctas son las 3.